días a todas y todos. La Dirección de Educación Extraescolar les da la más cordial bienvenida a esta importante conferencia titulada La Andragogía en el marco de la nueva escuela mexicana, la cual nos permitirá reflexionar sobre el papel de la educación para personas adultas en el contexto actual de nuestro país. Para dar inicio, les pedimos atentamente que pongan en silencio sus dispositivos móviles y nos acompañen con su atención a lo largo de este evento. A continuación, me permitiré presentar a las distinguidas personalidades que nos acompañan en el presidio. Maestra Lina Moncada Vargas, directora de Educación Extraescolar. Licenciada Marta Liseta Aguilar Sánchez, encargada del Departamento de Educación para Adultos. Maestro Gonzalo Medina Álvarez, jefe del Departamento de Educación No Formal. Maestro Juan Santiago Hernández, conferencista de esta sesión. Para dar apertura formal a este evento, cedemos el uso de la palabra a la maestra Lina Moncada Vargas, directora de Educación Extraescolar, quien nos brindará un mensaje de bienvenida. Buenos días a todos. Un gusto conocerlos, tener el primer contacto con ustedes, con todos los docentes, por parte del equipo docente de la Dirección de Educación Extraescolar, de los diferentes departamentos y sobre todo de los servicios de educación para adultos, que es donde está el cuerpo docente, que es a quien va dirigida principalmente la conferencia. Antes que nada, soy portadora de un afectuoso saludo de la doctora Gabriela Molina, secretaria de Educación en el Estado, así como de la maestra Carmen Escobedo Pérez, subsecretaria de Educación Básica. Recibieron la invitación, pero también por sus múltiples ocupaciones no nos pudieron acompañar este día. Esperemos que en una siguiente ocasión sí podamos contar con su presencia. Y en lo personal me congratula asistir a la primera conferencia dirigida a nuestros servicios extraescolares, la Andragogía en el marco de la nueva escuela mexicana, impartida aquí por el maestro Juan Santiago Hernández, que maestro le agradezco mucho que haya aceptado nuestra invitación y tenerlo presente aquí. Ahorita haciendo un recuento de cómo nos hemos reencontrado, casi somos los mismos, nada más en diferentes posiciones los que nos ha gustado esto de la docencia. Coincidimos en los centros de actualización del maestro, los llamados CEDEPROM antes, y es un gusto pues coincidir aquí y recordar. Ahorita estaba metiéndome rápido en mis apuntes de andragogía y pues sí, como ahorita lo va a abordar el maestro Juan Santiago, es muy diferente cuando nosotros enseñamos a niños, enseñamos a adolescentes, que ahorita un término nuevo que acabo de encontrar, pedagogía, es la enseñanza a los adolescentes. Entonces ahorita andragogía, y entonces de lo que estaba revisando dice, los adultos aprenden cuando el aprendizaje se centra en la resolución de sus problemas, de problemas prácticos del día a día, más que en la adquisición de conocimientos interesantes sin aplicación. Y aquí está la clave. Entonces sí, es un gran reto para nosotros llegar a esos adultos, y no a todos los adultos de Michoacán, sino también están contextualizados dependiendo del territorio donde nos vayamos a presentar, conociendo el contexto, a qué actividad se dedica, cuáles son sus problemáticas de día a día, y entonces esos conocimientos que nos toca a nosotros promover para que ellos construyan, pues cómo hacerles ese puente para que ellos los encuentren interesantes, porque les encuentran aplicabilidad inmediata.
Y entonces ahí recordé también un autor que en su momento yo leí, que se llama Robert Sternberg, de las 3 claves para una inteligencia exitosa. Entonces ahí hablaba que dentro de las tres claves está la inteligencia analítica, la creativa y la práctica. Y como la analítica es todo lo que a veces en la escuela nosotros nos dedicamos a enseñar, pero sin hacer este puente al aprendizaje, lo que le llaman significativo, en el caso de los niños o de los adolescentes. Ahora para los adultos es un reto totalmente distinto. Y entonces es encontrar ese puente para que nosotros les brindemos estrategias de cómo aplicarlos en la resolución de su vida. Y entonces ahí el autor, ahorita para no hacer eso, alargarme y darle la palabra al maestro Juan Santiago, dice, no nada más lo analítico, que es lo que damos en las clases, lo que nos permite estar continuamente en procesamiento de información, sino la creativa es la que te permite analizar el problema y ver las posibles alternativas de solución, y luego la práctica, elegirlo y hacerlo. Entonces, estas 3 es la que nos da lo que él le dice inteligencia exitosa. Entonces, en su última descripción, narra de un evento de un historiador que ya está sumamente invitado a dar la misma conferencia todo una semana y ya está cansado. Entonces, que va con su taxista y que le dice al taxista, oiga, ¿cómo le ha ido el día de hoy? No, pues fíjese que un poco está, pues baja la clientela, etc. Y ya vio cómo se desarrollaba en su narración, y dice, ¿qué le parece si le presto mi traje, traigo mi discurso y usted se avienta la conferencia y yo le pago lo del día? ¿Cómo ve? No, pues que sí. Entonces ya trajeado todo el hombre, ya leyó el discurso, ya vio que estaba bien y él se quedó en la parte de atrás y todo se desarrolló correctamente, pero de repente dicen, bueno, muy bien, felicidades, ahora vienen las preguntas y respuestas en la torre, ¿no? Y entonces le dicen una pregunta y él se queda, no, pues qué interesante pregunta, que yo creo que hasta mi taxista la puede responder. Entonces ya lo señalan, ¿no? Entonces, ¿cómo analiza el problema, las alternativas y lo aplica, ¿no? Y finalmente fue algo rápido que le resolvió el momento igual. Con esto presento al maestro Santiago. Un aplauso para él. Agradecemos a la maestra Lina por sus palabras y por enmarcar la importancia de este espacio de aprendizaje. Ahora tenemos el honor de presentar al maestro Juan Santiago Hernández, quien nos compartirá su conocimiento y experiencia con la conferencia titulada La andragogía en el marco de la nueva escuela mexicana. Antes de dar inicio, quiero presentar a la maestra Lady Diana Salvador Picena, quien nos acompañará como moderadora de esta conferencia. Recibámoslos con un fuerte aplauso. Buenos días. Voy a presentar el currículum del maestro Juan Santiago Hernández. Con una trayectoria académica y profesional destacada, el maestro Juan Santiago Hernández ha dedicado su vida a la enseñanza y al desarrollo educativo en diversos niveles. Su formación abarca desde profesor de educación primaria hasta estudios avanzados en filosofía y ciencias de la educación, consolidándose como una figura influyente en el campo pedagógico. A continuación, se presenta de su formación académica, experiencias y logros. Realizó la licenciatura en Educación de Adultos en la Escuela Normal Superior de Michoacán. Cursó la maestría de Enseñanza de Francés en la Escuela Normal Superior en México. Adicionalmente, cuenta con la maestría en Ciencias de la Educación por la Escuela Normal Superior del Estado de Michoacán. Es pasante de Educación de Adultos en la Universidad de Ciencias Pedagógicas, La Habana, Cuba. Actualmente cursa la maestría en Filosofía de la Cultura
por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Dentro de su experiencia y logros laborales, cabe destacar, fundador en Michoacán del Instituto Nacional para la Educación de Adultos, diseñador, asesor de cursos, talleres, diplomados para maestros y directivos de educación inicial, básica y de normales, de educación media superior y superior. Trabajó con comunidades de educadores hispanos sobre estrategias docentes en Los Ángeles, California, Houston, McAllen, Texas, en los Estados Unidos. Traductor de artículos de inglés y francés, destacando el último de Howard Gardner, Harvard Project Zero, A Personal History, por la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Actualmente es coordinador del diplomado de nivelización pedagógica para la docencia en educación preescolar y primaria, desde el enfoque de la nueva escuela mexicana. Es un orgullo tenerlo aquí acompañándonos esta mañana. Entonces, vamos a dar comienzo a lo que hoy me invitaron. Fíjense que hoy me invitaron a compartir con ustedes la andragogía en el marco de la nueva escuela mexicana. Pero luego leí en su cartel, si puedes poner el cartel que tenías en el inicio, luego leí en su cartel unos subtítulos que me sugirieron más pistas para compartir con ustedes lo que está ahí entre paréntesis: el adulto como protagonista de su propio aprendizaje. Magnífico, ¿eh? Sacaron un buen acordeón. Y luego el propósito: compartir con educadores de adultos, o sea, con ustedes, elementos que les permitan realizar su labor, considerando siempre las características propias de los alumnos adultos. Y como decía la licenciada maestra Moncada, que me antecedió en el uso de la palabra, los adultos aprenden diferente a como aprenden los chiquitos. A pesar de que Piaget diga que hay variantes funcionales, ese es otro tema que cuando gusten lo abordamos, porque Piaget dice que todos los seres humanos aprendemos del mismo modo desde el marco de las invariantes funcionales, pero acá el aprendizaje se da de manera distinta. ¿Le seguimos entonces? Entonces este cartel que diseñaron y que cuando me lo compartió Sara con los buenos oficios del maestro Gonzalo, me sugirió entonces pensar en, vamos a hablar de la andragogía en el marco de la NEM, del adulto como protagonista de su propio aprendizaje, o de las características de los alumnos adultos. Y yo dije, pues de todo, como dicen los niños, para que se les quite. Y entonces vamos a abordar esas tres categorías que están muy cercanas. Ahorita vamos a ver cómo confluyen en una misma ruta, en un mismo camino. Gracias. Seguimos. Pero también, entonces, clarificar algunos conceptos. Andragogía, educación de adultos, pedagogía del adulto, podología. La podología es la ciencia de enseñar en general y abarca 4 o 5 categorías conceptuales que ya nos compartió nuestra directora del área, la pedagogía. La pedagogía abarca desde la pedagogía, que es para los niños pequeños, desde la pedagogía, que es para los chicos adolescentes o de educación media, la andragogía, que es para la educación de adultos, y el estudio que se hace de los adultos mayores. Ahorita ubicamos el nombre, pero entonces la pedagogía subdivide en 4 o 5 categorías por edades, fundamentalmente de la enseñanza al sujeto educativo, sea cual fuere. Entonces vamos a hablar de todo eso también. Gracias, seguimos. ¿Qué es la andragogía? Podemos entresacar aunque quede recortado a un solo cuadro de esos 4 que tenemos en el cuadrante, o si se ve bien, también me lo señala.
Muy bien. L'Ocse, por ejemplo, nos dice que la educación de adultos deberá apuntar a adquirir y actualizar la formación básica. Fíjense, la formación básica es uno de los campos que actualmente en el mundo, en la UNESCO y en todo el país y en América Latina y en los estudios del CREFAL, se reconoce como uno de los 6 campos de la educación de personas jóvenes y adultas. La educación básica, pero no la única, es la más reconocida. Y facilitar el acceso a otros niveles. Mejorar su cualificación profesional. Aquí en la Dirección de Educación Extraescolar lo conocemos como educación para y en el trabajo, también reconocida a nivel nacional y en América Latina como uno de los 6 campos de la educación de personas jóvenes y adultas. Tenemos los ECAPS, nuestros queridos ECAPS, ¿no? Mi Poliforum, que nunca lo olvido, porque además soy vecino. ¿Qué crees, maestro? Soy vecino de ahí. Sí, se los dije muchas veces. Entonces, ahí está, capacitación para y en el trabajo. Desarrollar su capacidad de participación en la vida social. Acá en los campos de la educación de jóvenes adultos lo llamamos educación y desarrollo social. Cultural, lo llamamos educación y cultura. Y su formación política y económica, acá lo llamamos educación y ciudadanía. Nos falta el campo de educación y familia, como para cerrar esos 6 campos que están reconocidos actualmente en América Latina. También tenemos que la formación para adultos es la totalidad de procesos de educación organizados y orientados a que estos sujetos educativos puedan adquirir, actualizar o ampliar sus conocimientos y aptitudes, todos los que sean, de educación básica, de capacitación para el trabajo, de educación y ciudadanía, etc. En América Latina el más reconocido es educación básica, pero por ejemplo en Europa, cuando hablamos de educación de adultos o de educación permanente, hablamos de que los adultos se capacitan en tecnologías para la información y la comunicación, en que se especializan para el diseño, para el dibujo, para la arquitectura. O sea, en Europa y América del Norte es otra mirada de lo que es la educación de adultos. Acá el rezago social que tenemos a los adultos nos obliga a reconocer como el campo más frecuente el de la alfabetización y la educación básica, por ese rezago social en que tenemos a nuestra población adulta. Por acá en su izquierda parte baja nos dice que son los procesos de educación de las personas adultas orientados a continuar el desarrollo de sus capacidades, a la actualización, profundización, sigue diciendo. Y por último, que promueve la capacidad de asumir los cambios con juicio crítico, analítico, capacidad valorativa para tomar decisiones coherentes con las necesidades que su contexto le demanden. Gracias. Esto lo señala Sierra en un texto del 2006, lo que es la andragogía y la educación de adultos. Gracias, cambiamos. Según Iturralde, la andragogía entonces es la disciplina que se ocupa de la educación y el aprendizaje del adulto. Fíjense bien acotado, aprendizaje del adulto, no enseñanza al adulto. Nosotros sostenemos junto con otros teóricos de la educación de adultos que a los adultos no se les enseña, los ayudamos a que aprendan. Fíjense que es una concepción epistemológica muy distinta, por no decir también distante, a lo que se cree de los procesos de enseñanza, que un aprendizaje, como si fuera tan fácil que al proceso de enseñar le corresponda un acto de aprender. Ese es un uso demagógico del discurso pedagógico. Ni los chiquitos a un acto de enseñar corresponde un acto de aprender, sino que fácil sería, lo vendería el doctor Simi en capsulitas y correríamos los maestros los lunes con el 25% de descuento, pero no es así. Si en los niños no ajusta así, menos en los adultos. En los adultos solamente hablaremos de ayudarlos a aprender, generarles posibilidades cognitivas para que se apropien del objeto de conocimiento del que ellos necesiten. Etimológicamente, adulto proviene de la voz latina adultus, que puede interpretarse como el que ha crecido, pero que nunca deja de aprender. El
conocimiento del ser humano, a diferencia de otras especies, se manifiesta de manera interrumpida y permanente, desde que nace hasta que muere. Miren, mi licenciatura se llamaba Educación de Adultos en el campo de la educación permanente. Aprendimos o nos reiteraron no sé cuántas veces en 4 años que el ser humano no deja de aprender desde que nace hasta que muere. Gracias. Otra. Y muy turante nos habla de esta clasificación que decimos de las ciencias agógicas. La pedagogía, que es el estudio de cómo enseñar a los chiquitos de 1 a 3 años. La pedagogía, los pequeños de la educación básica, de los 5 o 6 años en adelante. La pedagogía, como nos decías, maestro, la ciencia o el arte de enseñar a los niños, a los adolescentes y a los estudiantes de educación media. La antropología, la ciencia de la educación de los adultos. Y por último, la gerontología, el aprendizaje de los adultos mayores, 65, 70 años en adelante. Se le tipifica de diferentes maneras. Por ejemplo, Erickson lo llama el adulto mayor. Diane Papalia, en su libro Desarrollo Humano, lo llama la adultez tardía. Igual lo llama Craig y Erickson el adulto mayor. Gracias, seguimos. Vamos a ver qué dice el padre de la andragogía, que es Malcolm Aules. La teoría de la andragogía es como el arte y la ciencia de ayudar a adultos a aprender. Fíjense, no hay enseñar, hay aprender. Consideraba que necesitan ser participantes activos de su propio aprendizaje. Eso es lo que diferencia la enseñanza de los chiquitos con el trabajo con adultos. Ellos son partícipes de su propio aprendizaje. Los adultos aprenden de manera diferente y los educadores de adultos deben usar un proceso diferente para facilitar este aprendizaje. Adelante. Fíjense por qué. Son estos los factores. El adulto tiene un autoconcepto, sabe quién es, qué quiere, qué necesita, qué requiere. Tiene experiencia. Tiene prisa por aprender. Está orientado al aprendizaje. No lo mandan, salvo algunos programas como el 11-14. ¿Todavía existe, médico, el 11-14? Todavía existe. 10-14. Salvo esos programas donde son los que el sistema educativo expulsa de la educación mal llamada regular, porque quiere decir que los otros regulares sigan mandándolo a los papás. Pero en general, nuestros sujetos educativos de misiones culturales, de SEBAS, de SECAPS, son sujetos educativos que tienen clarito hacia dónde van y de que tienen una motivación para aprender. Gracias. Ahora, del marco de la ley. Los contenidos nacionales cuentan con un enfoque emancipador, decolonial y transformador. Cuando empecé a leer allá en el 2019 los primeros documentos del enfoque de la nueva escuela mexicana y vi que estaban fundamentados principalmente en las epistemologías del sur y que vi a nuestro querido Freire, dije, de aquí soy. No me imaginé que aquel primer libro que leí de él, que se llamaba Extensión o Comunicación, y luego la pedagogía del oprimido, y luego educación como práctica de la libertad, la pedagogía de la enseñanza, cartas a quien pretende enseñar, etc., nos daban la posibilidad de que hoy entenderíamos de mejor manera la nueva escuela mexicana, con un enfoque transformador, sobre todo emancipador. Es diferencia el actual currículum de los otros de hace 40, 50 años. Dicho de otra manera, busca construir su ciudadanía, a liberar a los oprimidos y excluidos por razones de clase, género y otras características. Advierten que la educación mexicana, tal y como se ha brindado, parte de un pensamiento único, eurocéntrico,
eurocéntrico, patriarcal y heterosexual que no permita la inclusión y la diversidad que caracteriza a la población de nuestro país. Sobre todo, ir dejando poco a poco el pensamiento eurocéntrico. Gracias. Aquí mismo. 2. Su planteamiento pedagógico se sustenta, ya decíamos, fundamentalmente en la educación liberadora de Paulo Freire, cuya pedagogía por naturaleza es andragógica. Ya lo saben nuestros colegas de los EBAS. La primera experiencia de Paulo Freire fue en el nordeste de Brasil, capacitando y alfabetizando adultos, pero sobre todo haciéndolos partícipes de su realidad social. Acuérdense cuál es la primera palabra del método de la palabra generadora. ¿No lo recuerdan? Se los digo: pala. Pala. Pero pala con un contexto socioeconómico muy cruel, muy cruel, asociado al trabajo, a la explotación, a la pobreza. Entonces, era un proyecto transformador, pero fundamentalmente emancipador. Por eso el gobierno militar del golpe de Estado pues lo expulsó, y él anduvo felizmente en muchos países de este atribulado mundo, y vino a Pascua y al Crefal, y ahí estuvo 5 o 6 años, y entonces pudimos abrevar de sus sabias palabras y de sus maravillosos textos que todavía no acabamos de leer. Está concentrada en la educación para adultos. Teorizó, practicó lo que se demuestra en varias de sus obras sobre alfabetización de personas adultas. Y aunque lo hemos querido adaptar a la niñez, hay muchas dificultades, sobre todo epistemológicas, para poder adaptar esa praxis emancipadora en la niñez. Adelante. Y por último, Laura Frade, en un texto que le publica Nexus en el 2023, nos señala que el proceso del diseño del programa analítico cuenta con la metodología planteada por Freire en el contexto de la alfabetización. Ya saben que Paulo Freire dice: si no cuentas con un método, elabóralo tú, pero el primer paso es contextualizar la realidad del sujeto educativo. Por eso hoy los maestros se pusieron a temblar, los que no lo hacían, los de educación básica. ¿Cómo que tengo que estudiar el contexto? Pues entonces yo no sé cómo lo hacías, queridito. Si no estudiabas el contexto, ¿cómo podías planear tus actividades? Y pues sí, ibas poniendo palomitas, pero tú, no el sujeto educativo. Y entonces por eso muchos maestros siguen reacios a este planteamiento que consideran totalmente diferente el sujeto educativo, porque parte del contexto socioeconómico donde está la escuela y donde está el grupo. Gracias. Ahora, para terminar, ¿cuáles son estas 1000 características que nos plantea Fernández en un texto que elaboró hace ya mucho y que yo compartí quizás con algunos de ustedes en aquellas primeras jornadas académicas de la Dirección de Educación Extraescolar? ¿Alguien las recuerda? Nos vimos en el Centro Cultural Universitario. Ahí presenté un texto que se llamaba Características de la Educación de Adultos. Me lo publicó la UPN y la Gaceta C, 2001. Bueno, pues Fernanda nos dice que ¿quiénes son esos educadores adultos? ¿Cómo deben ser? Deben tener una conciencia clara de qué ocupan sus educandos, asumir un rol de facilitador del aprendizaje, ubicarse como una fuente de conocimientos, experiencias e informaciones, atender el proceso educativo al considerar ese contexto general y específico, aceptar el desempeño de su múltiple función como asesor, monitor, mentor, guía y orientador, al practicar en forma eficiente la evaluación permanente formativa, y ahí no dice, pero también la autoevaluación. Si decimos todo eso de los sujetos educativos, pues también debemos pensar que son sujetos tan maduros que pueden generar procesos de autoevaluación. Aceptar que el educando adulto es capaz de manifestar la autoevaluación. ¿Le cambiamos?
establecer relaciones interpersonales con sus estudiantes, asumirse como parte del grupo, pero como un agente de cambio, Luego hay un posicionamiento epistemológico o pedagógico que dice: yo soy parte del grupo, pero pues ya no aportas. Y tu responsabilidad de asesor y de facilitador, esa no cambia. No, pues es que soy parte del grupo y yo hago lo que el grupo diga. No, paplinas tampoco. Pues tengo mi obligación como asesor y como conductor del proceso. Una cosa es que me integro al grupo y otra cosa es que no aporto al grupo. Es muy diferente. Mantener apertura y flexibilidad para hacer cambios, promover un clima de aceptación, reconocimiento y participación con los chicos, captar y aprovechar la energía dinámica del grupo. Eso sí, saber cómo está su sinergia para así catapultarla a niveles de desarrollo cognitivo superior. Aceptar al grupo como un conjunto más de recursos para el aprendizaje, descubriendo y reconociendo con qué cuentan. Potenciar, pues, provocar que los educandos tomen parte activa en el acto académico como agentes de intra e interaprendizajes entre ellos. Considerar que los educandos cuentan con ritmos y estrategias de aprendizaje diferenciadas. Promover la transferencia de los aprendizajes hacia situaciones reales, lo que decía hace rato nuestra directora. Si no, no hay aprendizaje significativo. Yo les pregunto a mis estudiantes de licenciatura o de doctorado: ¿saben lo que es la regla de 3 y no lo saben? Algo tan fácil, despejar solamente un dato de 3, no lo saben porque no nos hemos conectado con los aprendizajes para la vida. Esa es una de las características del aprendizaje significativo. Considerar que los educandos cuentan con ritmos y estrategias, promover la transferencia, aprovechar la utilidad del uso o del objetivo como estrategia de enseñanza y de aprendizaje. Evitar discursos con contenidos desconocidos, contar con diferentes y variadas opciones para el desarrollo de ejercicios o actividades, tener aquí sus 100, 200 estrategias de enseñanza. Los cubanos publicaron hace como 20 años un texto que se llamó 200 técnicas de trabajo grupal. Mantenerse atento a todos los cambios que intervienen en la vida escolar, esforzarse por establecer vínculos entre los contenidos de lo que hay que enseñar y las condiciones del contexto. Es decir, no ser cuadrados con la planeación. Eso nos lleva al fracaso. Tengo que hacerlo como dice mi planeación. No, la planeación es un referente, pero el contexto cambia de un día para otro. Adelante. Mantenerse permanentemente a la expectativa acerca de lo que los educandos manifiestan, procurar un ambiente en el cual el adulto pueda expresarse y compartir sus experiencias, favorecer un clima de respeto hacia el logro de objetivos comunes, influir para que los errores que cometen, y se le cometen, y la heterogeneidad de conocimiento de experiencias sean gestores de nuevos aprendizajes. En educación básica, los maestros se quejan mucho de que los grupos son heterogéneos, y yo les digo, pero ¿dónde hay grupos homogéneos, por favor? Ni los gemelos provenientes de un mismo huevo cigoto, así como para pensar que de distintos hogares resulten grupos homogéneos. Es básico pensar eso. Y por último, acordar con el grupo un contrato o convenio en el que se manifiesten las responsabilidades de ambas partes, siempre orientadas hacia el logro del aprendizaje. Esto lo dijo Naules en andragogía, no pedagogía. Y la andragogía es el arte y la ciencia de ayudar a aprender a los adultos basándose en supuestos acerca de las diferencias entre niños y adultos. Y para pasar a ver unos materiales que traigo, le voy a pedir a Diana que se despida en esos 5 idiomas. Voy a que no me salga en segundo. Aquí debe haber que salga en segundo. ¿Verdad? Dios me llama. Entre el pecho. Gracias. Yo sí me llamo. Merci. Thanks. Gracias. También. Merci beaucoup, mademoiselle. Muy bien. Y entonces,
Pasamos a esos dos videos. Miren. Ya en otros momentos, en otros videos anteriores, hemos asegurado, hemos comentado, hemos dicho que la nueva escuela mexicana se basa mucho en la pedagogía de Paulo Freire. ¿Quién es Paulo Freire? En este pequeño video vamos a dar una semblanza y vean la importancia que tiene. Paulo Reglus Neves Freire, conocido como Paulo Freire, fue un pedagogo de orientación marxista, un gran tipo que influyó en Latinoamérica, en toda Latinoamérica. Tan es así que sus conceptos de la pedagogía crítica se han diseminado por todo el pensamiento latinoamericano y sobre todo que es una de las bases de la educación finlandesa, que se entiende a Finlandia como uno de los países con el mejor nivel educativo que hay, pues está basado precisamente en la pedagogía crítica de Paulo Freire. Defensor de la pedagogía crítica sobre todo, y que está basado en la pedagogía del oprimido, es decir, la emancipación del alumno. Paulo Freire siempre fue tema de discusión en las luchas magisteriales por proponerle al Estado una educación emancipadora, situación que prácticamente nunca pudimos hacerlo, nunca pudimos, por más lucha que hicimos. Pero hoy sí quiero, por lo menos, que todos los que nos hacen el favor de abrir nuestros videos, escucharnos y vernos, poder comentar una primera pregunta. ¿Qué es el aporte realmente de Paulo Freire en la educación? Pues miren nada más esto. El aporte más grande de Freire es de que tumba, critica y derriba la educación tradicional, que se le conoce también como educación bancaria. Y es una pedagogía centrada en el maestro y no en el alumno. Oigan lo que acabo de decir, ¿no? Es centrada en el maestro como el enseñador, como el maestro, y al alumno como receptor nada más, pasivo totalmente. Una pedagogía que no toma en cuenta la experiencia y conocimiento de los estudiantes. Y también nos podemos preguntar entonces el rol del alumno en esta crítica que Freire hace a la educación de ese tiempo, la educación bancaria, como se le llamaba, pues precisamente. Efectivamente, el educando según Paulo Freire, en esta nueva concepción, es el centro y el motor del proceso educativo. No es el maestro, es el alumno. Casi nada, una diferencia del tamaño del mundo. Y que el educador aquí está para orientar, para dirigir, para coordinar, pero no es el maestro que está frente al aula disertando el tema, y el alumno pasivamente lo está recibiendo en ese sentido. Yo he estado diciendo ya desde hace algún tiempo que esto se resume en una concepción que yo he venido manejando de manera particular, que el concepto del maestro no es de enseñar, sino que ahora es el concepto de el alumno aprender. Dicho de otra manera, si se le pregunta a un maestro actualmente con esta nueva pedagogía, ¿cuál es tu misión? Ya la respuesta del maestro no es como se decía. No, pues mi misión de maestro es enseñar. Pues no. Hoy tu misión, maestro, es de que el alumno aprenda, no de que tú enseñes.
Y esa es una diferencia enorme en el proceso de la pedagogía nueva. Pero también hay que entender qué es lo más profundo, lo más importante que hizo Freire. Pues es que creó y transmitió la pedagogía de la esperanza. Miren nada más esto, todo viene de la pedagogía crítica, la pedagogía de la esperanza, que influyó en las ideas libertadoras de América, de varios países de América. Por eso los grandes movimientos sociales de muchos países de América del Sur, de Centroamérica y también de México en ese sentido. ¿Por qué? Porque estaba ligado a la teoría de la liberación, que ese es otro aspecto importante que viene a hacer un engranaje entre la pedagogía de la esperanza y la relación de la teología de la liberación. Y esto renovó no solamente en América del Sur, sino renovó en toda Latinoamérica y en Europa también. Entonces, según Freire, ¿qué es lo que propone para educar a los niños? Pues la educación para Freire es práctica. Praxis, dice él, es práctica, es reflexión, es acción sobre el mundo para transformarlo. Según Paulo Freire, entonces la educación es un acto de amor, es un acto de coraje, es un acto de práctica por la libertad, dirigida hacia la realidad. Este concepto es el que está inmerso dentro de la nueva escuela mexicana, por lo que desde mi punto de vista está rechazado por los grupos conservadores, por obvias razones. Los grupos conservadores no quieren una población emancipadora, libre, crítica, madura en su expresión, en su análisis, en la concepción de la economía, de la política, de la sociedad. No lo quiere, tiene miedo de ello. Por eso es de que me atrevo a pensar que a los compañeros, bueno, si me permiten decirle compañeros, de la Coordinadora Nacional de Trabajos de la Educación, que hay sectores de la coordinadora que están hablando del rechazo de los nuevos libros de texto gratuitos, pues que no se olviden que hay que verlos primero, que si no participaron ellos es porque no quisieron, porque la Secretaría de Educación y el gobierno optó por hacer el máximo consenso hacia el magisterio, pedagogos, universidades, investigadores de la educación, de la pedagogía. Hizo el máximo convocatoria, la hizo. Y en esa máxima convocatoria participamos muchos, miles de maestros. Yo participé en ello. Y deberían verlo primero antes de estar declarando rechazar los nuevos libros de texto que tienen en sus planes una gran parte importante de la pedagogía crítica de Paulo Freire. Esa es la profundización de la nueva escuela mexicana. Esa es justamente. De allí que, por favor, los oaxaqueños que dicen que su peteo, los de Chiapas, que es un grupo pequeño, pero que habla de su PEA, y algunos grupos que ya no he visto, ya no lo he oído, que se empeñan en no aceptar los nuevos libros de texto. Se los dejo de tarea. De todas maneras, es muy importante leer a Freire, entender a Freire y conceptualizar los nuevos libros de texto dentro de un proyecto de nación transformador. Y no es de reforma nada más, sino transformador total. Esa es la nueva escuela mexicana, mis queridos amigos, maestros y maestras. Y con esto finalizamos. Y solamente decirles, Paulo Freire no es nuevo para todos los servicios de la educación extraescolar. Llamémosle misiones culturales, sobre todo misiones culturales. Educación para y en el trabajo, CECAPS, y centros de educación básica para adultos. ¿Cuántos años tenemos leyendo? ¿Cuántos años tenemos compartiéndolo? Yo creo que desde que ingresaron ustedes a uno de los servicios de la Dirección de Educación Extraescolar, saben que Paulo Freire
es el teólogo de la educación popular. Así que para ustedes es tarea mucho más fácil que para mis maestros de educación básica regular. Por lo pronto, es cuanto. Muy agradecido, muy honrado. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento por su presencia y su valiosa aportación, las cuales han sido fundamentales para la comprensión de la pedagogía en el marco de la nueva escuela mexicana. Hemos podido reflexionar sobre las mejores prácticas, estrategias y enfoques que podemos implementar en nuestros centros de trabajo. A continuación, vamos a dar apertura a preguntas y respuestas. No sé si tengan algún comentario, alguien quiere hacer alguna aportación, alguna duda, alguna pregunta. Agradecemos profundamente al maestro Juan Santiago Hernández por compartir con nosotros su experiencia y conocimientos en esta conferencia tan enriquecedora, así como a la maestra Lady Diana Salvador Picena por su destacada labor como moderadora. En agradecimiento a la destacada participación del maestro Juan Santiago Hernández en esta conferencia, invitamos a la maestra Lina Moncada Vargas, directora de Educación Extraescolar, a hacerle entrega de un reconocimiento. Muchas gracias, maestro. Y como bien me dijo usted, ya el inicio de varias veces que lo vamos a invitar. Hemos estado muy de cerca con los tres jefes del departamento y estamos completamente de acuerdo en que este año lectivo dar todo nuestro esfuerzo precisamente para la actualización de información del docente de los servicios del Departamento de Educación para Adultos. Entonces, queremos unirnos los tres departamentos para que pues agradecemos y deseamos conocer. Muchísimas gracias, maestro. Un fuerte aplauso. Michoacán es mejor.